Personalmente, ¿cómo es tu proceso de actuación? Es decir, ¿qué papeles son aquellos que te gustan o que tú asumes mejor? ¿Y cómo te preparas para poder desarrollarlos? No, la preparación es siempre diferente, ¿no? Depende del director, depende del personaje, pero fundamentalmente, para hacerlo súper sintético, porque es bastante largo, podríamos estar haciendo solo una conferencia de prensa de ese tema, ¿no? Entonces no quiero, pero sí, fundamentalmente es tratar de investigar, o sea, de analíticamente entender bien lo que el guionista quiere transmitir con la película, lo que el director necesita expresivamente, la claridad que tiene el director y la relación que puedas tener con el director, de cómo te transmita el personaje, y a partir de toda esa información, de cierta investigación que puedas hacer en relación a la cárcel, digo, hablando concretamente de esta película, de todos aquellos. Bueno, yo trabajé mucho en esta película también con el tema de la ventriloquía, porque es un ventríloco el personaje, y en realidad fue casi la mayor preparación que yo tuve en relación a este personaje. Pero cada película te va a necesitar de ti diferentes cosas, o sea, y el encare, o sea, por supuesto que la experiencia sirve, ¿no? La experiencia que puedas tener como actor, de todo lo que hayas hecho, pero tú tienes que reinventarte de alguna manera frente a cada película, porque es la única manera de que no seas igual, ¿no? Del personaje que hiciste el año pasado a este, ¿no? O sea, y en ese sentido tiene que haber una preparación también de tu instrumento, o sea, tu instrumento tiene que estar como libre de tu propia, o sea, tiene que estar con la experiencia y con tu propia historia, pero no con esa misma expresión. No es como si vos preparases una guitarra que siempre puede tocar solamente cierto tipo de notas, como si afinases. Uno tiene que volver a afinar su propio instrumento frente a cada nuevo personaje, para que aparezcan nuevos sonidos, para que aparezca algo que antes no había aparecido, ¿no? Me parece que eso es lo más importante en un actor, ¿no? Como tratar de en la medida de lo posible volver a ser una hoja en blanco expresiva, para poder contagiarse y mezclarse y corromperse de alguna manera. Corromper no es la mejor palabra, ¿no? Pero como si tuvieses que dejarte envolver, mezclarte, corromperte con el personaje, ¿no? Que te toca interpretar, ¿no? Y esto va a venir de toda la información que vos tengas del director. O sea, cuando el director, si el director está muy preciso en lo que él imagina, te lo va a transmitir mucho más precisamente, y uno como actor va a poder más precisamente comunicárselo al espectador. O sea, que realmente es un trabajo que parece simple, pero es bastante complejo cuando al menos se persigue querer hacerlo bien, ¿no? Por supuesto que hay posibilidades de hacerlo más de taquito, posibilidades de hacerlo más complejo. Algunas vidas tratas de siempre de hacerlo lo más complejo posible, ¿no? Pero ni siquiera se trata de eso, ¿no? Y yo creo que justamente la idea del personaje es que sí, que probablemente, si lo vemos de una mirada, de un lado esperanzado, yo creo que sí, que el personaje va, a partir de ese momento, va a poder encontrar una manera, se va a ir acercando a una manera de encontrar cierta tranquilidad y cierta felicidad, ¿no? Pero justamente ahora que hablas de eso, de lo esperanzador, pero ¿no te parece que el contacto que tiene con este hombre que estaba en la cárcel, que le da la pistola, sí, justamente hace pensar que puede ocurrir lo contrario, que siga, ¿no es cierto?, por la senda no precisamente del bien, ¿no? o que la senda del mal lo arrastre de nuevo? Sí. O sea, eso queda en el aire, pero digamos, también podría ser. Sí, totalmente, y eso también es interesante, ¿no? Porque mucha gente te habla de experiencias muy negativas, ¿no?, con la cárcel, pero al mismo tiempo es una cuestión también muchas veces de suerte, ¿no?, de con quién te encuentres alrededor, ¿no? Porque
se hablan de experiencias muy negativas, pero de experiencias también muy positivas, ¿no? A nivel solidaridad, a nivel compañerismo, a nivel... ¿no? Como que se forman vínculos muchas veces entrañables también, ¿no? Al margen de todo el horror, y muchas veces para sobrevivir al horror. O sea, en ese sentido, mucha gente que estuvo en la cárcel me comentaba que es un poco la imagen de este abogado que estuvo en la cárcel. Me decía, es como estar adentro de un barquito, ¿no? Del cual no te puedes mover, ¿no? O sea, de pronto, si tienes la suerte de encontrarse con gente alrededor, que vas en ese viaje y que está todo bien, lo digo, si ahí hay un hijo de su madre, digo, está sonado, ¿no? Y al mismo tiempo lo que tiene la cárcel es que te condena a un rol, ¿no? Porque uno tiene esas pocas relaciones, esas relaciones con esas 5, 10 personas, entonces te condena, o sea, caíste en un rol, como en un personaje, entre comillas, y no te moves de ahí, ¿no? Es como que te tildaron, te encasillaron, te etiquetaron en ese personaje. Uno en la vida tiene mucho más movimiento, porque se ve con unas personas, después te ves con otras, o sea, tenés un movimiento social constante. En la cárcel no, estás como condenado a un rol, ¿no? Pero por otro lado también es como en la vida, ¿no? Digo, en la cárcel hay también, como en la vida, hay un poco de todo, ¿no? Y yo creo que el personaje, que por supuesto sí tuvo experiencias negativas en la cárcel, pero por otro lado también, bueno, aprendió de otros vínculos, ¿no? Y como decía antes, o sea que esa relación con Kempes, en ese sentido yo creo que sí, que la película juega con esa ambigüedad, ¿no? De qué es lo que va a ocurrir, de qué manera se quedó entrampado el personaje. O sea, la mayoría de las veces, desgraciadamente, las personas, digo siempre las personas, casi siempre las personas de la cárcel salen peor, ¿no? Porque es un modo terrible que ha encontrado la sociedad, ¿no? Hasta ahora de encontrar una solución en relación al castigo, ¿no? Pero es terrible, digo, es una imagen absolutamente medieval y terrible la de la cárcel, ¿no? A mí me decían, antes se hablaba de las cárceles de Perú, me dijeron que las cárceles de Perú son todavía peores. Y lo sé porque tengo una persona conocida que trabaja justamente con las cárceles, que ha tenido acá la oportunidad de entrevistarse, que dice que es terrible, ¿no? Y bueno, nadie le desea eso a nadie, por supuesto, y uno piensa en ese chico que es el verdadero culpable de 20 y pico de años, y dice, bueno, esa es la solución también, digo, esa es justicia, mandarlo a él, o sea, que el chico viva sobre su cuerpo lo que vive este personaje, ¿no? Esa es la solución, ¿no? Que haya ido 4 años a la cárcel, no, tampoco, ¿no? O sea que en ese sentido, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Como miles y miles de sensaciones y de preguntas que la película dispara, ¿no? Y la película hace presente para que para que se siga expandiendo en nuestra mente y en nuestras identidades, para que podamos seguir pensando al respecto, ¿no? Marcelo, además, con él le tenía mucha confianza y también de alguna manera había como un intercambio todo el tiempo, y Miguel tenía opinión, ¿no? Tenía voz y voto, ¿no? en esos ensayos, y luego durante todo el rodaje de 2 películas, o sea que sí que se estableció ahí una relación de eso, donde uno podía ver que su criterio, ¿no? Era como muy piola y muy interesante, y en ese sentido, cuando él a mí me dio el guión prácticamente 10 años después de esa última experiencia que fue Plata Quemada, realmente no sé por qué, pero no tenía dudas de que me iba a gustar, ¿no? O sea, sin embargo me sorprendió y me gustó mucho más de lo que creía que me iba a gustar, ¿no? Porque fue un guión de los mejores, ¿no? Realmente que me ha tocado leer. Y yo creo que justamente la idea del personaje, que sí, que probablemente si lo vemos de una mirada, de un lado esperanzado, yo creo que sí que el personaje a partir de ese momento va a poder encontrar una manera
se va a ir acercando a una manera de encontrar cierta tranquilidad y cierta felicidad, ¿no? Pero justamente ahora que hablas de eso de lo esperanzador, ¿pero no te parece que el contacto que tiene con este hombre con el que ha estado en la cárcel, que le da la pistola, sí, justamente hace pensar que puede ocurrir lo contrario, que siga, ¿no es cierto?, por la senda no precisamente del bien, ¿no? o que la senda del mal lo arrastre de nuevo? Sí. O sea, eso queda en el aire, pero digamos, también podría ser. Sí, totalmente, y eso también es interesante, ¿no? Porque mucha gente te habla de experiencias muy negativas, ¿no?, con la cárcel, pero al mismo tiempo es una cuestión también muchas veces de suerte, ¿no?, de con quién te encuentres alrededor, ¿no? Porque se hablan de experiencias muy negativas, pero de experiencias también muy positivas, ¿no? A nivel solidaridad, a nivel compañerismo, a nivel... ¿no? Como que se forman vínculos muchas veces entrañables también, ¿no? Al margen de todo el horror, y muchas veces para sobrevivir al horror. O sea, en ese sentido mucha gente que estuvo en la cárcel me comentaba que es un poco la imagen de este abogado que estuvo en la cárcel, me decía, es como estar adentro de un barquito, ¿no?, del cual no te puedes mover, ¿no? O sea, de pronto si tienes la suerte de encontrarte con gente alrededor, que vas en ese viaje y que está todo bien, lo digo, si ahí hay un hijo de su madre, digo, está sonado, ¿no? Y al mismo tiempo lo que tiene la cárcel es que te condena a un rol, ¿no? Porque uno tiene esas pocas relaciones, esas relaciones con esas 5, 10 personas, entonces te condena, o sea, caíste en un rol, como en un personaje, entre comillas, y no te moves de ahí, ¿no? Es como que te tildaron, te encasillaron, te etiquetaron en ese personaje. Uno en la vida tiene mucho más movimiento, porque se ve con unas personas, después te ves con otras, o sea, tenés un movimiento social constante. En la cárcel no, estás como condenado a un rol, ¿no? Pero por otro lado también es como en la vida, ¿no? Digo, en la cárcel hay también, como en la vida, hay un poco de todo, ¿no? Y yo creo que el personaje, que por supuesto sí tuvo experiencias negativas en la cárcel, pero por otro lado también, bueno, aprendió de otros vínculos, ¿no? Y como decía antes, o sea que esa relación con Kempes, en ese sentido yo creo que sí, que la película juega con esa ambigüedad, ¿no?, de qué es lo que va a ocurrir, de qué manera se quedó entrampado el personaje. O sea, la mayoría de las veces, desgraciadamente, las personas, digo siempre las personas, casi siempre las personas de la cárcel salen peor, ¿no? Porque es un modo terrible que ha encontrado la sociedad, ¿no? Hasta ahora de encontrar una solución en relación a los crímenes, al castigo, ¿no? Pero es terrible, digo, es una imagen absolutamente medieval y terrible la de la cárcel, ¿no? A mí me decían, antes se hablaba de las cárceles de Perú, me dijeron que las cárceles de Perú son todavía peores. Y lo sé porque tengo una persona conocida que trabaja justamente con las cárceles y que ha tenido acá la oportunidad de entrevistarse, y dice que es terrible, ¿no? Y bueno, nadie le desea eso a nadie, por supuesto, y uno piensa en ese chico que es el verdadero culpable de 20 y pico de años, y dice, bueno, esa es la solución también, digo, esa es justicia, mandarlo a él, o sea, que el chico viva sobre su cuerpo lo que vive este personaje, ¿no? Esa es la solución, ¿no? Que haya ido 4 años a la cárcel, no, tampoco, ¿no? O sea que en ese sentido, ¿no? Sigue siendo, ¿no?, como miles y miles de sensaciones y de preguntas que la película dispara, ¿no? Y la película hace presente para que para que se siga expandiendo en nuestra mente y nuestras identidades, para que podamos seguir pensando al respecto, ¿no? Es una parte más de todo un devenir, ¿no? Y además me parece que la película en ese sentido, yo creo que lo más interesante que tiene la película es que se termina prácticamente haciéndose una pregunta, no sé si filosófica, existencial, en relación a cuál es la manera de hacer justicia, ¿no? O sea, ¿dónde está la justicia, ¿no? ¿De qué manera se hace justicia?
Me parece que la película nos deja a todos, ¿no? Como con esa pregunta, es una pregunta que no tiene una respuesta solamente, ¿no? Sino que es algo que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos también evolucionando como seres humanos, ¿no? O sea, el ser humano en ese sentido está todavía, y se ve en cada una de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? El ser humano está en un estadio muy elemental. Estamos en un estadio muy elemental de nuestra sociabilidad, de nuestra... y en ese sentido la película, yo creo que lo bueno que tiene y la grandeza que tiene es que te deja eso abierto, ¿no? Para que uno pueda seguir pensando, encontrándose con las propias preguntas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos ser mejores personas? ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual frente a los actos? O sea, ¿nos portamos bien porque nos ven? ¿Qué pasa cuando nadie nos ve? ¿Cómo nos portamos? ¿No? ¿Cuál es nuestra relación con nuestra propia moral, ¿no? Con nuestra propia justicia y con nuestra propia percepción y valor en relación a otro ser humano, ¿no? ¿Cuál es nuestro egoísmo? Entonces, en ese sentido, por supuesto que el ser humano todavía puede ser mucho mejor, ¿no? Y no se trata claro, de que el tipo vaya y se los cargue a todos para que el espectador se quede tranquilo, ¿no? Me parece